Buenos días, compañeros y maestra. Yo les quiero compartir lo que aprendí en la segunda sesión del Yin emocional, y eso es el significado de las emociones, el origen biológico, sus características, y por último quiero compartirles una experiencia de en qué momento yo sentí esa emoción. Primero quiero decirles que las emociones básicas se expresan a través del cuerpo, que no son aprendidas culturalmente, sino son universales. Por consiguiente, tienen un origen biológico. El primero del cual yo les quiero hablar es la tristeza y su sentido biológico. En la tristeza conlleva a la pérdida de energía que invita al refugio. Es decir, cuando una persona pierde a un ser querido, ¿qué es lo primero que hace? Se decae, busca refugio en una habitación, en un lugar solitario. Otra de las cosas deriva a la insistencia sobre el error cometido. Regularmente, cuando se pierde a un familiar, lo que se empieza a sentir es no haber estado con él, no haberle dicho lo que sentía por él, y todo eso evoca como un estímulo para no volver a cometerlo. Es decir, cuando hay una situación similar, sabemos que está enfermo algún familiar, pues tratamos de estar con él para ya no volver a cometer el error que habíamos cometido con el siguiente. Quiero decirles sobre las características. Las características es la reducción de los niveles de serotonina, enlentamiento metabólico, es decir, pérdida del apetito, abatimiento, pesadez corporal, brazos caídos, respiración clavicular y superficial, mirada desenfocada, conmosura de los labios hacia abajo, como vemos aquí ante esta imagen de esta persona. Yo quiero compartirles mi experiencia ante la tristeza. Cuando falleció mi papá, pues yo tenía 6 años, pero al crecer uno va reflexionando y va viendo cómo otros tienen a su papá y tú no, y pues eso conlleva a sentir tristeza. Y cuando yo siento eso es cuando me siento un dolor en el pecho, un dolor en la garganta, y entonces el no poder tenerlo. Y eso es mi experiencia. La siguiente emoción que yo les quiero hablar es el miedo y su sentido biológico. Al hablarle, primero que nada quiero decirle que facilita la respuesta de huida ante diversos peligros. Otra de las cosas puede desencadenar una respuesta de inmovilidad ante un contexto. Estos dos puntos, uno, es decir, cuando, por ejemplo, cuando alguien nos va a asaltar, ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo? Huye, se va, no se queda en ese lugar, sino lo que trata es de huir. Otra de las ocasiones puede ser cuando viene un carro, una moto, y pues que a veces el cuerpo queda paralizado, entonces siente miedo y inmovilidad en el cuerpo. Otra de las cosas es que cuando hay una señal permite estar alerta y preparando ante posibles dificultades en el futuro. Es decir, nuestro cuerpo es inteligente y pues previene esto. Cuando hay una situación de riesgo, de miedo, pues huye de ahí. Quiero hablarles también de las características. En las características quiero decir que es una descarga de adrenalina, dilatación de pupilas, aumento de la tensión arterial, contracción muscular, disminuye la circulación en la piel que origina palidez y frío muy visible en el rostro, relajación de esfínteres en casos extremos con pérdidas de orina, respiración entrecortada superficial, frente arrugada y ojos abiertos. Quiero compartirle mi experiencia ante el miedo. Recuerdo que estábamos en la ciudad de Mérida y estaba un niño que es de nuestros conocidos, pues salió a la calle, sus papás estaban distraídos y pues venía el camión y estaba a punto de atropellarlo, y entonces yo lo vi. ¿Qué hice? Me moví rápido, lo sujeté y pues lo saqué de ese lugar para que no lo atropellaran. Y entonces mi experiencia de miedo, sentí un miedo de no poder haberlo salvado, pero esta ocasión pues pude salvarlo. Pero el miedo que se siente en ese momento, al niño lo paralizó, a mí me llevó a sacarlo de ahí.
El siguiente emoción que les quiero hablar es el asco y su sentido biológico. El asco provoca una reacción de rechazo a alimentos en mal estado u olores dañinos para el organismo. También hace una acción favorable de expulsión de los alimentos. Quiero hablar de las características. En las características quiero decirle que es el aumento de la actividad gastrointestinal, arcadas ganas de escupir, descenso de la presión sanguínea, tensión muscular, respiración fuerte y retirada por la nariz, nariz contraída acompañada por el labio superior, conmosura de los labios hacia abajo, salivación, como vemos en la imagen de este hombre que tiene la emoción del asco. La experiencia que yo le quiero compartir en esta emoción es que recuerdo una vez que estábamos en el seminario, nos dieron frijol con puerco, pero la carne no estaba de todo rasurada, los vellos del puerco, y entonces tú ya los tenías, y así nos pusieron la carne en el frijol con puerco. Entonces cuando yo lo vi, estaba rico el frijol con puerco, pero al ver eso, a la carne con los pelos, como que mi cuerpo lo rechazó y sentí asco y no lo quise comer y no lo comí. La siguiente emoción de los que le quiero decir es la ira y su sentido biológico. En la ira, su sentido biológico aumenta el flujo sanguíneo en las manos. ¿Por qué creen que cuando uno siente ira, lo que quiere es agarrar un objeto o golpear algo? Porque la sangre se nos va en las manos. Otro es el aumento del ritmo cardíaco y la tasa de hormonas como la adrenalina que sentimos en nuestro cuerpo generan la cantidad de energía necesaria para cometer acciones vigorosas. Es decir, por ejemplo, aunque yo tenga una complexión delgada, si siento mucha adrenalina en mi cuerpo, puede llegar hasta a cargar a uno que tenga una complexión pues más robusta. De las características que le quiero hablar de la ira es el aumento de la respuesta cardíaca y la presión arterial, distribución sanguínea hacia los músculos esqueléticos largos, palidez del rostro, sudor, aumento en los niveles de adrenalina y noradrenalina, respiración rápida y superficial, predominante torácica, alta tensión muscular en todos los músculos, brazos y piernas tensos, preparados para el movimiento, foco visual centrado en un punto, tensión cervicales, manipulada apretada, cejas bajas, posiciones de forma oblicua, labios tensos. Mi experiencia con la ira, recuerdo que en una ocasión un compañero pues estaba insultando tanto a mis demás compañeros como a mí, y entonces algo que a mí me desagrada y me pone así en ira es los insultos. Y por ejemplo, ese compañero ese día me estaba insulte, y entonces que sentí ira, y entonces ¿qué hice? Pues lo empujé contra una puerta y la puerta se rompió, y pues no era mi intención, pero yo sentía esa emoción y ira, y entonces lo que hice fue empujarlo con mucha fuerza que causó esta escena. Por último, le quiero hablar de la última emoción, que es la alegría y su sentido biológico, que asume una función de recompensa ante situaciones exitosas con el objetivo de poder volver a repetir dicha situación. También tiene un efecto positivo ante diferentes aspectos de nuestra conducta. Es decir, cuando alguien muestra que le agradó o que le hace feliz, es por consiguiente más seguro que lo volvamos a repetir. Contribuye a crear nuevos lazos de ayuda social o vínculos de amistad, y constituye un mecanismo altamente adaptativo. En estos dos puntos quiero decir que una persona cuando es alegre pues agrada a todo el mundo y todos quieren estar con él, por eso tiene mecanismos adaptativos. Quiero hablarle también de las características de la alegría. Uno es el aumento de la frecuencia cardíaca, activación del sistema metabólico, es decir, más apetito, se liberan endorfinas, se incrementa los neurotransmisores de dopamina y serotonina, aumento de la energía corporal, torso hacia adelante, hombros hacia atrás, respiración profunda y